A continuación queremos iniciar nuestro espacio de entrevistas dándole la bienvenida a nuestro invitado. Él es Julio Peña Ilillo. Gracias por aceptar esta entrevista. Él es un reconocido analista político ecuatoriano con una trayectoria en el estudio de dinámicas de poder y polarización en las crisis institucionales en América Latina. Hoy vamos a dialogar acerca de la situación política, de la coyuntura política que afecta a nuestro país principalmente, luego de los hechos ocurridos en la última semana. Muy buenos días, Julio, bienvenido a este espacio. Poniendo en perspectiva, el gobierno enfrentó hace una semana una derrota electoral con prácticamente no haber ganado en ninguna pregunta. Esto hizo que el gabinete presidencial, el gabinete de gobierno, tenga cambios. ¿Cuáles serían primero las consecuencias de estos posibles cambios y qué podría hacer el gobierno de manera política de frente a estos resultados? Muy buenos días, Marco. Muy buenos días con todos y con todos los radioescuchas y la gente que acompaña tu programa. Bueno, lo que acaba de pasar el domingo es realmente un remesón político, ¿no? Es un remesón político y un duro golpe, digamos, a las propuestas y a las tesis del gobierno. Lo que acabamos de ver es a un 60% de la población del Ecuador defender un proyecto constitucional que es maximalista. ¿En qué sentido? Maximalista como garantía de derechos, de defensa de los trabajadores, de defensa de los pueblos indígenas, de defensa del ecologismo, de los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, creo yo que lo que debería hacer el presidente y su equipo es entender esta señal, ¿no? Lo que le está diciendo la gente es, no queremos un presidente de las grandes transformaciones, queremos un presidente que gestione. Y yo creo que no le dan el apoyo para las grandes transformaciones porque al fin y al cabo, en lo que va de su mandato, de sus dos mandatos desde 2023 hasta acá y de lo que vamos de estos meses, no han podido ver mayor cosa, mayor avance, mayor mejoría en ningún aspecto en el Ecuador. No hay un solo sector del país que funcione bien. No funciona la seguridad, la salud, la educación, la generación de empleo, no funciona el plan Fénix, no funciona el que te hayan subido los impuestos como el IVA o que te suban el combustible para supuestamente abonar a la seguridad, no funciona nada y el pueblo ha sabido leer esa falta de gestión, esa falta de compromiso con la gente, porque al final el que no funcione un Estado, ni los sistemas del Estado, cuando hablo del sistema de seguridad, sistema de salud, sistema, todos los que ya he mencionado, la gente le quitó el voto, le quitó el apoyo, le quitó la fe, digamos, ¿no? ¿Y por qué la fe? Porque es importante saber que el presidente es un candidato nuevo, podríamos decir que es un aparecido, no formaba parte del escenario político nacional ni de ninguna trayectoria, no viene de una trayectoria ni de partidista ni movimentista, ha vivido todo el tiempo en Estados Unidos. Eh, entonces, cuando llegó era como un outsider, una novedad al que la gente le apostó de una manera, una fe ciega y esa fe fue traicionada. Entonces, en este momento, el desafío del presidente es, escucho a la gente, escucho el mensaje, o lo que parece que estamos viendo a través de este refrito de ministros y recambios internos de un puesto al otro, enroques, digamos, en palabras de ajedrez, es me voy a mantener en la misma posición, ¿no? Y es una posición que señala claramente que se va por la vía del modelo del FMI, que es un modelo de ajuste,
un modelo de ajuste del Estado, que es todo lo contrario a lo que dice la Constitución del Ecuador, ¿no? La Constitución del Ecuador no es una constitución que está de acuerdo con el ajuste, sino es una constitución que te dice a la educación cada año hay que inyectarle más recursos, lo mismo a la salud, lo mismo a la policía, lo mismo a los bomberos, ¿no? Entonces, esta lógica del ajuste es una lógica neoliberal, es una lógica que te plantea la idea de menos Estado, ¿no? Que el Estado haga lo menos posible para que supuestamente el mercado se ocupe de dar respuesta a las necesidades sociales. El problema es que el neoliberalismo fracasó ya rotundamente en los años 80 en toda América Latina, porque esa lógica de que el mercado va a responder a las necesidades no se da. Al mercado no le interesa hacer servicios públicos que no tienen fin de lucro, por ejemplo. Un hospital, si no tiene fin de lucro, ¿para qué lo voy a hacer? Un colegio, si no tiene fin de lucro, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Y este es un país que está ávido de obra pública, porque las grandes mayorías requieren de los servicios públicos. Entonces, el desafío del gobierno en este momento es cómo interpreto estos votos. Julio, ¿consideras tú que el voto en el no, en las 4 preguntas de referéndum, fue un voto anti-Noboa o más bien fue un rechazo a los contenidos específicos de las preguntas? Yo creo que las dos, ¿no? Yo creo que las dos, porque quien lideraba el proyecto de necesidad de transformar la Constitución para ganar seguridad era el presidente Noboa. Quien lideraba esta idea de que hay que reducir los asambleístas para hacer una asamblea más eficiente era el presidente Noboa. Entonces, si vamos analizando, él lideraba todas estas propuestas como presidente y la gente le dijo no. Entonces yo creo que por un lado le están diciendo no a Noboa, es un voto sanción, es un voto castigo, es un voto de decirle todo lo que nos has ofrecido no se ve en ningún lado. Y por otro lado, en estas condiciones en donde no ha sido capaz de dar ninguna demostración de capacidad de gestión en ningún aspecto, mucho menos vamos a atrevernos a darte a ti o a tu equipo la posibilidad de refundar la nación, ¿no? Entonces es un duro golpe en los dos sentidos, tanto anti-Noboa y tanto de no darle un voto de confianza para transformar la Constitución. Yo creo también que con este no es clave que la gente entienda que se golpea también a este llamado anticorreísmo, ¿no? Porque si tú te fijas, en las últimas elecciones, en la primera vuelta, Noboa saca 44%, Luisa González saca 43%. Ese es el músculo real de Noboa en ese momento. 44 versus 43. Y para la segunda vuelta, Noboa sube 10 puntos más. Llega a 54, 55. Esos 10 puntos, ¿quiénes son? Son todos los que en principio no estaban ni con el correísmo ni con Noboa, pero que se montan a la propuesta de Noboa de una manera como anticorreístas, ¿no? Todo menos el correísmo, ¿no? Entonces el voto menos malo. No me gusta el uno, no me gusta el otro, me voy por el menos malo. Y ese anticorreísmo ahora ha sido fraccionado por mismo Noboa, por la misma derecha, en su incapacidad de gestión, en su incapacidad de responder a las necesidades reales de la gente y del Ecuador, se empieza a diluir. ¿Cómo? A través de los grupos de defensa de las comunidades indígenas, los grupos indígenas por un lado, por otro lado aparecen los ecologistas, por otro lado las mujeres, las diversidades, por otro lado los trabajadores que se han sentido maltratados, despedidos de forma intempestiva. Entonces, son muchas identidades que estaban unidas en el anticorreísmo, que le apoyaron a Noboa en su momento, que en este momento dicen no, ese 10% que en algún momento te pude dar, me retiro. Y no solo pierde ese 10%, sino también pierde un gran porcentaje de su cuota de votación. Ahora, luego de la derrota bueno, luego de que el no ganara en las elecciones, el gobierno toma la decisión de cambiar a su gabinete. Salen todos los gobernadores del Ecuador y todos los ministros ponen a disposición sus cargos. Muchos salen, muchos son cambiados. ¿Qué consigue con esto el presidente Noboa? A lo mejor es un castigo por no haber trabajado políticamente.
Yo creo que ahorita, en este momento, los ecuatorianos están aprendiendo otra lección que es muy importante, a saber que la política no se la puede hacer a través de partidos de alquiler. Tú necesitas en un momento dado poder contar con gente que te apoye en el gobierno, gente que viene del mundo de la política. ¿Y quiénes son los que conforman ADN? ¿Dónde está su militancia? ¿Dónde están sus bases? ¿Con quién conforma equipo? ¿A quién convocas para armar tu equipo? ¿Dónde están tus operadores políticos de territorio? ¿Dónde están los grandes líderes de territorio que pueden ayudarte con las gobernaciones? ¿Dónde están los cuadros técnicos que pueden gestionar las diferentes carteras de Estado? Entonces, no es cuestión de que la política es marketing político. Yo me hago un empaquetado, pongo una cara bonita, digo, él va a ser el presidente y vamos a transformar el país porque el país requiere de talentos, talentos en diferentes competencias y esos talentos normalmente deberían formar parte de un partido, de un movimiento, de un trabajo constante que se hace en los barrios, en las comunidades, en la provincia. Entonces, ahora, ¿con quién armas de equipo? Al azar, voy a buscar, voy a pescar, voy a ver cómo me va. Seguimos probando con el país, seguimos improvisando con el país. Un país que está en su peor momento en temas de pobreza, de desigualdad, de crimen, de desempleo, un país que está desesperado. ¿Crees que tiene tiempo para estar con experimentos? ¿De dónde salió ADN? ¿Cómo le dimos la confianza a un partido que bajó de la nube? Entonces ahora el ecuatoriano y las ecuatorianas creo que se están dando cuenta que la política es algo más complejo que el famoso marketing que te hace un empaquetado bonito, te pone en la tele y te dice apóyele. Creo que estamos ante ese escenario en este momento. ¿Con quién va a armar equipo? ¿De dónde van a salir esos cuadros? ¿De dónde van a, de qué trayectoria? Entonces, normalmente lo que sucede es lo que se llama en política la tranza política, el refrito, ¿no? Los que abandonan otros partidos, que ya no son fieles a sus principios, a sus valores, se pasan con ADN, entonces tienes un shampoo de todo que es complicado. Esta semana circuló el dato, bueno, la moción, ¿no? De votar por el nulo, por el blanco o por la abstención, que en este caso superó a incluso el 40% en algunas regiones. A lo mejor estamos frente a una crisis de legitimidad del sistema político. ¿Por qué el ecuatoriano común prefiere votar nulo, votar blanco o abstenerse o simplemente no ir a las urnas en un escenario tan politizado como el que estamos? Bueno, yo aquí creo que podríamos decir que a nivel nacional el voto no es mayoritario, no es el voto que se impone. El voto a favor de la Constitución llega al 35-40% y hay el nulo y el blanco como ha existido siempre, pero no es una expresión mayoritaria por sobre el no o por sobre el sí. Y el no, y el voto nulo o el voto blanco también se pueden explicar por el desencanto, es decir, por lo que en política se llama la desafección política, es decir, ya dentro del escenario del sistema de partidos, no me identifico con ningún partido. El correísmo ya me defraudó, creo ya me defraudó, ADN ya me defraudó, no veo en el escenario otro partido con el cual me pueda identificar, todo da igual. Vote, salga quien salga, estamos fregados, me da igual, me quedo en la casa. En este espacio, en este escenario político actual que estamos viviendo, eh, a lo mejor es viable un bloque anti-Novoa, un bloque de oposición al gobierno que se conforme entre la Revolución Ciudadana Pachacútec, Unidad Popular, algunos asambleístas independientes. Si es que se da este escenario, ¿sería suficiente? Marco, lo que tú acabas de dar para mí en este momento es el nodo central de la política en el Ecuador. Para mí lo que tú acabas de mencionar es la principal lección
que debe sacar los que se consideran progresistas en el Ecuador y los que se consideran vinculados con la tendencia de izquierda en el Ecuador. ¿Por qué, Marco? Y creo que el gran artífice de este momento es el presidente Noboa, es la propia derecha. ¿Por qué? Porque vamos 8 años de derecha en el Ecuador. Derecha me refiero modelo neoliberal, de ajuste, cero inversión en servicios públicos, cero inversión en fortalecimiento de las capacidades del Estado en todos los aspectos educativos, de trabajo, de salud, de seguridad, cero en todo. Entonces hay una deficiencia de gestión por el lado de la derecha, con todos los colores que tú quieras de derecha que han estado en el poder. Y en este escenario, con esta última convocatoria para el referéndum y para votar, ya es como que se da la gota que rebasa el vaso, ¿no? La gota que rebasa el vaso y aparecen estas identidades que hablábamos, que están todas cobijadas en el paraguas de una constitución maximalista y garantista de derechos, ¿no? Es una constitución, podríamos decir, progresista. Es una constitución que le da derechos a los trabajadores, a las mujeres, que les permite tener su propia jurisdicción y legislación al movimiento indígena. Entonces es una constitución que ampara a muchos sectores y en este momento el correísmo no es la figura protagónica. El correísmo es un actor más en ese escenario que se siente cobijado por la Constitución. Entonces, a mi modo de ver, en la próxima gran reunión que tenga la Revolución Ciudadana, que me parece que va a ser pronto la gran convención, la apuesta que tiene la Revolución Ciudadana ya no es la de ver de manera vertical hacia los otros sectores, sino la de sentarse codo a codo con ellos y decir, señores, nosotros solos hemos perdido 3 elecciones. Ahora necesitamos, como hemos visto, unir fuerzas, porque juntos somos el 60% de la votación. Y unir fuerzas quiere decir lo que para muchos politólogos de la corriente del populismo, como Laclau, por ejemplo, se habla de la cadena de equivalencias. ¿Qué quiere decir la cadena de equivalencias? Que mis reivindicaciones como Revolución Ciudadana, por ejemplo, son tan importantes como las tuyas como ecologista, son tan importantes como las tuyas como movimiento indígena, son tan importantes como las tuyas que vienes del movimiento de los trabajadores y de los sindicatos, y tan importante como la tuya que estás en la defensa de derechos. Y todas son igualmente importantes. Esa es la cadena de equivalencia. Y entre todos vamos a armar un frente progresista. Un frente progresista que va a configurar una propuesta de gobierno que sale de todas estas vertientes. Y ese es un gran frente que creo yo que si hay madurez política y si entienden cómo ha funcionado en esta votación, por qué pudieron ponerse de acuerdo para decir no y defender la Constitución. ¿Qué implica defender la Constitución? Implica defender derechos, implica defender la naturaleza, los trabajadores, las mujeres, la paridad, los sectores estratégicos que no puedan privatizarse, que no puedan entrar bases extranjeras. Todo eso significa. Detrás de todo eso hay fuerzas, hay músculos políticos, entonces creo yo que una lectura con madurez política, con generosidad política, sobre todo pensando en el país, lo que el país requiere, es que estos sectores se junten, se organicen, trabajen codo a codo, hombro a hombro, en una lógica de cadena de equivalencias. Ninguno es más importante que otro, sino todos juntos como una fuerza unida y consolidada, que en lógica gramsciana es lo que se llama la configuración de un nuevo bloque histórico contrahegemónico. Es Pero un bloque histórico contra la hegemonía actual neoliberal, aparece este bloque histórico contrahegemónico para plantearnos una revolución, digamos, una transformación intelectual, moral y práctica, digamos, en el manejo de la política. Pero de pronto no será que a lo mejor estas organizaciones o los otros movimientos de izquierda, ¿no será que tienen miedo de que ocurra lo que ocurrió en la primera elección de Rafael Correa? Que luego de haber apoyado esa candidatura, más bien los movimientos sociales fueron perseguidos o bloqueados de alguna manera. Yo creo que cuando uno va hacia adelante, como voy a hacer una metáfora automovilística, si tú conduces hacia adelante,
Es importante no perder la perspectiva hacia atrás, por eso tienes los retrovisores, ¿no? Para no sufrir embestidas o accidentes. Yo creo que la posibilidad de un acuerdo de trabajo mancomunado tiene que ser clara, tiene que establecer qué es lo que queremos, cómo nos podemos juntar, qué es lo que no vamos a aceptar y poner todas estas reglas sobre el tapete, sobre estos acuerdos porque ya han pasado 10 años. No podemos vivir apegados, digamos, al trauma. Hay en un momento dado que superar el trauma, como en todo proceso psicológico o emocional, para poder seguir avanzando. Porque si te quedas en el trauma, te quedas paralizado, no avanzas. Entonces, Rafael Correa ya no está, los grandes líderes de la Revolución Ciudadana, muchos han tenido que salir del país, están fuera. Entonces, lo que hemos visto claramente es el surgimiento de nuevas voces, el surgimiento de nuevos liderazgos, el surgimiento de nuevas figuras que deben ocupar un lugar en esta reconfiguración del Frente Progresista. Por otra parte, el gobierno dice que el no en la constituyente no es que frena las reformas que ya tienen planificado, porque tienen mayoría absoluta en la asamblea. Es real esto o es únicamente un discurso para levantar los ánimos? Yo creo que va más por el lado de levantar los ánimos, ¿no? Porque la defensa que ha dado el pueblo de la Constitución le coloca a la Corte Constitucional en un lugar central. La gran obstrucción para el gobierno no es la asamblea, porque como tú lo has dicho, tiene amplia mayoría o una cómoda mayoría, pero es a la hora de hacer las grandes reformas estructurales, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Él quiere privatizar los sectores estratégicos. Eso no se puede con la mayoría simple, porque es de afectar irse en contra de una transformación de la Constitución y cuando ha planteado que ciertos parques naturales puedan ser resorts, ¿no? Como el problema con la primera dama, o cuando ha planteado temas así que implican grandes reformas, la Corte Constitucional ha tenido que decirle no. Eso no dice la Constitución, por ahí no van nuestras leyes, ni la, digamos, ni la normativa, no se puede aplicar. Y eso es como para el gobierno su piedra en el zapato. Por eso la Corte creo que ha tumbado unas 3 o 4 propuestas de reformas o de cambios en la Constitución, y eso se convirtió, digamos, en una piedra en el zapato para el gobierno, ¿no? Entonces, esta votación lo que le está diciendo es tú decías que quieres cambiar la constitución para combatir el crimen. Pues te vimos con tremendos convoys, con helicópteros y con lanzamisiles enfrentando a la comunidad sin armas en Imbabura, enfrentando a la comunidad sin armas en la comuna San Miguel al norte de Quito. Súper organizados, con bombardeo de gases a través de helicópteros. ¿Cómo que la constitución no sirve? O sea, eres fuerte con los blandos, pero blando con los criminales fuertes. Es una contradicción, ¿no? Entonces aquí hay que ver ahora la capacidad de que ya no hay excusas. ¿Qué va a decir? No puedo atrapar a los criminales porque la Constitución no me permite, después de que vimos tremendos operativos el mes de octubre. Es complicado. ¿Qué lectura nos permitiría hacer el silencio casi total del presidente Noboa desde la noche del domingo? Se tenía planificado una rueda de prensa, incluso en ciertas sedes de ADN, celebraciones por la ganancia del sí, anticipadamente, y de pronto el presidente cae en un mutismo total. ¿Cuál sería la lectura? ¿Es de estrategia presidencial o es de estado de shock? Para mí es un estado de shock, es un baldazo de agua fría y es una vergüenza inmensa, ¿no? Es no poder dar la cara, porque al fin y al cabo él es el representante de los 18 millones de ecuatorianos, gente de izquierda, de centro, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, él es el presidente de todos y al fin y al cabo tú tienes una responsabilidad pública como líder de Estado, de poder decirles, señores, hemos entendido su mensaje.
Yo había planteado una propuesta, esta propuesta no ha sido aceptada, tengo que procesar el por qué no ha sido aceptada y cuáles son las implicaciones que hay detrás de esta propuesta y sintonizar mi gestión con la voluntad popular, porque ustedes son el mandante, porque ustedes son los que me han puesto aquí para trabajar por ustedes. Pero esta idea de evadir, de escapar, de salir, deja mucho que desear, muestra muy poca responsabilidad, muy poca sensibilidad con el momento que estamos viviendo, ¿no? El país se cae a pedazos y mejor me voy a Miami, no digo nada, ¿no? La lógica del avestruz, no quiero ver la realidad y meto la cabeza debajo de la tierra. Para mí es sintomático de serios problemas dentro de su gabinete, dentro de su modelo de manejar la política y de mostrar el respeto a las y los ciudadanos ecuatorianos que estamos esperando respuestas no para hoy ni para mañana, sino para ayer, que siguen pendientes. No pueden seguir muriendo niños en los hospitales por falta de espátulas que valen 50 centavos, por ejemplo. Entonces, es para ayer. Esto es un tema de vida o muerte. El Ecuador está en un escenario también que los politólogos llaman de necropolítica, ¿no? Dejar morir. Tú decides quién puede morir y quién puede vivir en función de si inviertes o no inviertes en ciertos sistemas, en ciertos sectores del país. Hay gente que Estim- está pasándola mal en el campo de la salud, en la calle, en situación de calle. Entonces, ¿dónde está el presidente? Estimado Julio, no tenemos una bola de cristal que nos pueda decir qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, podemos mirar el escenario actual y colocar posibles espacios, posibles escenarios futuros. ¿Qué es lo que va a pasar para este 2026? ¿Va a existir un diálogo nacional forzado entre el presidente y las bases sociales? ¿Va a haber otros levantamientos de las organizaciones sociales indígenas sindicales? ¿Va a haber una indiferencia por parte de los ciudadanos de frente a lo que viene? El presidente a lo mejor puede caer en un estado de, no sé, de sopor y decir, bueno, voy a dejar de hacer, voy a dejar de intentar y vamos a intentar llevar la fiesta en paz hasta que se termine el periodo. Como tú lo has dicho, nadie tiene la bola de cristal en sus manos, ¿no? Podríamos sacar apenas conjeturas con las acciones que sí conocemos y que hemos visto en la práctica. A mí me encantaría que el Ecuador, por el bien del país, porque me entristece verle al Ecuador en este momento, es realmente triste lo que está pasando en nuestro país. A mí me encantaría que suceda la segunda alternativa que tú has planteado, que haya un ejercicio de reflexión y de recapacitación al interior del gobierno, ¿no? Y que digan, bueno, la gente nos está pidiendo acciones, respuestas, soluciones, nos está pidiendo que escuchemos a estos sectores, dialoguemos, cohabitemos con ellos, cogobernemos con ellos. Eso sería tender la mano, tener un acto de generosidad y de trabajo mancomunado. Pero lastimosamente lo que hemos visto en América Latina es que la derecha es una derecha eh, que tiene un dogma de fe. Es como es como cuando a la gente le dices, ¿crees en Dios o no crees en Dios? No, nadie le ha visto a Dios, nadie sabe si Dios existe, es un tema de fe. Yo siento que existe, yo siento que debe estar ahí. Lo mismo sucede con el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo cree ciegamente en su política de ajuste, ¿no? En su política de endeudamiento para garantizar los bonos de los acreedores de bonos y lastimosamente, si es que él sigue apegado a la carta de intención del Fondo Monetario, que implica intentar subir la luz, subir el gas, sin ninguna obra en beneficio de los ciudadanos, empeorando las condiciones de vida de los conciudadanos, yo creo que estamos en un reloj de tiempo porque la gente ya no puede más con el malestar existencial y los diferentes sectores se van a organizar y vamos a ir a ese escenario que ya conocíamos tiempo atrás, de estar ocupando y calentando constantemente las calles y eso afecta mucho a la economía, entonces a la estabilidad. Entonces esperemos que no sea ese el escenario al que vamos, aunque yo soy un poco escéptico.
En esta mañana hemos dialogado con Julio Pena Lillo, analista político. Muchas gracias, Julio, por este análisis tan lúcido, tan directo y tan necesario en medio de tanto ruido.